Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por estar aquí una vez más, pudiendo compartir un mensaje que creo viene de Dios y como siempre deseo que sea de bendición para sus vidas. Esta es la segunda parte del mensaje. El proceso de renovación nos prepara para enseñar. Yo represento por esta ocasión el Ministerio de Educación Cristiana y este mensaje va dirigido a todos los hermanos que somos maestros o que están pensando en envolverse en el ministerio de maestros. Y pues gracias a Dios es una bendición poder servirle, ¿verdad? Pero Dios nos va dando los talentos, los dones de cómo vamos a servir en cada ministerio. Y todos tienen su proceso. Muchos aprenden desde chiquitos y otros al transcurso de la vida más grandes. Y no puedo juzgar otros ministerios porque para la gloria de Dios yo he aprendido a formarme como maestra, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar un ministerio de alabanza, de otras áreas que ahorita Dios no me está hablando, ¿verdad? Entonces, aunque yo deseara, no puedo decir, los voy a instruir en esto. Sin embargo, por la gracia de Dios, he tenido una preparación para ser maestra y me gusta enseñar. Yo quiero invitar a los maestros que disfrutemos aprender y enseñar. Antes de empezar con la segunda parte que voy a dar hoy, quiero hacer un breve recordatorio de lo que vimos la vez pasada para que los que no vieron el primer mensaje puedan tener las nociones, ¿ok? Y yo les decía la vez pasada, hermanos, antes de que se me olvide, quiero invitarlos a ver los mensajes que aquí en la iglesia se toma el tiempo de compartir, que son de bendición para su vida. Los invito a que estén presentes y lo compartan todas las veces que puedan, y si les gusta, bájenlo o hagan sus notas, grábenlo, porque Facebook ya está borrando videos. Entonces, si un tema es de su interés, búsquelo, escúchelo hasta que Dios lo ponga en su corazón y pues apoya a la página, ¿verdad? Entonces, dicho esto, quiero compartir ahora sí el mensaje. Les decía la vez pasada que el proceso para enseñar, para que yo pueda enseñar, un maestro enseña, ¿verdad? Tiene que ayudar a los alumnos a que tengan un aprendizaje. Entonces, para que yo pueda enseñar, necesito primero aprender, es lo que les decía la vez pasada. Y también les comentaba que hay muchos procesos en la vida hay muchos procesos en los que no podemos influir. Hay procesos naturales como un proceso de nacimiento, procesos de crecimiento, procesos que vienen por naturaleza y se van a dar bien o mal. Son procesos que no podemos evitar porque es un crecimiento natural. Sin embargo, también les decía que el proceso de renovación es un proceso que se hace intencionalmente. ¿Por qué? Porque aquí el creyente, la persona identifica que algo anda mal en él, ya sea física, mental o espiritualmente, porque tenemos a veces el desarrollo integral desequilibrado. Entonces, el tener esto nos lleva a una salud del alma y del cuerpo que no está en plenitud. Nosotros necesitamos evaluarnos como personas y decir, necesito renovarme en esto, necesito aprender en esto, ¿ok? También les compartía que a veces el ejemplo de que puede crecer un proceso de educación, puede crecer alguien maleducado y fue un proceso, bien o mal, y fue hecho en su momento. Sin embargo, también les decía que un proceso de renovación es intencionado porque va para mejorar para bien. También les decía, nunca he escuchado y no creo que escucharé que alguien diga me mal renové, porque creo que eso no existe. Tenemos que tener una plena conciencia de que lo necesitamos, hermanos. Necesitamos ser conscientes, decía, tenemos que evaluarnos, ser conscientes de que necesitamos un cambio en nuestra vida y de que estamos fallando como personas primeramente. Y ya como personas, siendo maestros, vamos a decir, necesito enseñar esto. También les comentaba que para poder entender el proceso de renovación, estamos estudiando el libro de Santiago
Y aquí en este libro, es un libro muy bonito porque Santiago va dirigiéndose a las 12 tribus que se dispersaron. Entonces, él les explicaba la vez pasada que la dispersación es separarse de. Y si nosotros nos ponemos en ese lugar, porque como creyentes tenemos que aplicarlo a nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo lo aplico yo a mi vida, verdad? Entonces, Santiago le habla a esas tribus cuando fue escrita, pero en sí va dirigido a todos los que conocemos a Dios y que nos hemos separado de Él, que nos hemos dispersado. Y les comentaban que les di 4 pasos la vez pasada de cómo pasa un proceso de renovación. Hay un símbolo que significa renovación, que yo no lo sabía hasta que me puse a investigar sobre el tema, y es como un círculo con una flecha que baja y luego sube, porque empieza arriba y bajas, pero cuando te renuevas vuelves a subir. Y universalmente cuando ven ese símbolo es medio parecido al de reciclaje, pero este es totalmente un círculo. Cuando ves este símbolo quiere decir que hay una renovación. Y entonces este círculo lo expliqué en 4 puntos. Cuando estamos arriba del círculo es cuando estamos unidos a Dios. En el libro de Santiago, él empieza en el capítulo 1, versículo 1 y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Como yo lo explicaba la vez anterior, para separarse tuvieron primero que estar unidos. Esta palabra nos lleva a que en un momento eran uno, estabas de la mano, estabas a la par, estabas con ellos, una unidad con Dios. Así es como comienza un creyente. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, estás unido a Él. Aunque no seas perfecto, estás en el proceso de perfeccionarte. Pero cuando Dios te acepta, no te dice, ahorita tienes que ser perfecto, vas a ir cambiando, vas a ir haciendo los cambios. Pero cuando lo aceptas, el decir te acepto ya te une a Él, ¿ok? Y todos empezamos bueno, los que no crecimos en un hogar cristiano, empezamos la relación con Dios sin mucho conocimiento de cómo es Él o cómo, de toda su sabiduría, ¿verdad? No conocemos la palabra, no conocemos a veces la correcta historia de la vida de Cristo. Y entonces muchas veces, como personas que no han vivido en un hogar cristiano, bueno, lo voy a hablar de mi experiencia, te enamoras de cuando vienes a conocer a Jesús y tú decides tener esa relación y dices, yo quiero eso para mi vida, yo quiero estar unido a Cristo, yo quiero servirle. Entonces, número 1, teníamos que estar unidos con Dios. Comenzamos estando, como cristianos, para empezar a ser cristianos así de fácil, tenemos que estar unidos a Dios. Y como vemos aquí en Santiago 1:1, ¿qué pasó? Y aquí ya va a empezar el proceso, nos vamos separando. ¿Cómo es? Ok, yo soy cristiana, pero Jesús, Dios me aceptó como soy en su momento, como yo llegué herida y todo, pero mi forma de ser, mi comportamiento me va haciendo entender que eso no le agrada a Dios y me voy separando poquito si no cambio, ¿verdad? Y escuchen esta cosa, si no cambio, porque a veces hay hermanos bien listos, muy llenos del Espíritu y buscan el cambio rápido, pero a veces viene el número 2. Aquí recuerden un círculo que va bajando. Viene la confusión. El número 2 es la confusión. Número 1 estaba con Dios. Número 2, cuando yo empiezo a contrastar la palabra de Dios, a conocer a Dios y veo cómo es mi vida, cómo la he vivido, todo lo que yo he hecho mal, digo, como que por ahí no era el asunto. Yo ya estoy confundida porque todo lo que yo representaba o todo lo que yo era no le agrada a Dios. Y aquí viene el Espíritu Santo a movernos, a hacernos sentir que necesitamos este cambio. Entonces, número 2 es la confusión. Y esto nos viene a traer conflictos internos y muchas pruebas. Y en Santiago 1:12 dice, hermanos, soportar las pruebas. También les ponía el ejemplo la vez pasada, a veces hacemos los exámenes en la escuela
Y a veces estamos preparados y pasamos el examen, pero muchas veces lo tenemos que volver a hacer y hacer. Sin embargo, cuando vamos a ir a hacer un examen, a veces viene la confusión de esta es la información que necesito, esto es lo correcto, este es el conocimiento. Entonces, soportar las pruebas es para todos, hermanos. Tenemos que estar bien enfocados y tener la paciencia, porque si leen, los invito a que lean todo el libro de Santiago después de escuchar el mensaje, pero cuando él nos habla a soportar las pruebas, dice que esto nos va a traer paciencia. Entonces, alguien que ya se separó de Dios, lo peor que podemos hacer es salirnos de control, ser impacientes o dejar de intentar cambiar, ¿ok? Entonces, aquí nos invita la palabra de Dios a soportar las pruebas porque es difícil cuando viene la confusión. El número 3. Vayan enfocando cómo va el círculo. Arriba, unidos con Dios, a un lado, confusión. Abajo, cuando no pasamos la prueba, viene la caída. Vamos hasta abajo del círculo. Aquí es cuando ya pecamos, cuando a veces ya tenemos un nuevo conocimiento de Dios, pero me gana mi comportamiento, o me gana mis deseos, o me gana el pecado favorito que tengo. Entonces aquí ya viene la caída. Aquí ya de estar unidos con Dios arriba viene la caída y nos vamos separando ya. Aquí ya consciente o inconscientemente nos separamos de Dios y hemos ofendido a Dios. Y veamos Santiago 1:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él no ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, cuando nosotros coqueteamos con el mundo, nos vamos al mundo, decidimos irnos al mundo. Recuerden esta palabra que les dije, conscientemente. Cuando nosotros ya hemos hecho esa decisión conscientemente, vamos a caer. ¿Ok? Va a haber una lucha interna, pero si ya en la confusión no pasamos la prueba y seguimos una y otra vez y no pasamos la prueba, pero no hemos cambiado, entonces vamos a caer, hermanos. Y esto nos trae a estar mejor con el mundo y alejados de Dios. Y en el número 4, imaginen el círculo partido en 4, para volver a subir, está otro punto que se llama sumisión a la sabiduría de lo alto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando yo ya caí, ya pequé, después de todo mi proceso mental que no pude entender y que me alejó de Dios, yo debo de buscar a Dios y ser sumiso a las enseñanzas de Dios, a su sabiduría. ¿Cómo es esto, hermanos? A pesar de mi error y todo, yo tengo que pedir perdón y venir a los pies de Jesús, de Dios, y decirle, perdóname, enséñame lo que yo no veo, enséñame a cambiar, dame la convicción de ser mejor. Tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios. Y digo de Dios porque a veces estamos en la confusión, luego en el pecado, y hay tanta revoltura en la cabeza que a veces buscamos sabiduría con personas que no conocen a Dios o en libros que no hablan de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en una iglesia, en mensajes que estén respaldados en la palabra de Dios. Esta sabiduría, en cualquier tema que usted esté necesitando cambiar de su vida, esta sabiduría tiene que venir de lo alto. Y luego aquí en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la conducta sus buenas obras con sabia mansedumbre. Pero ese ya es, aquí le voy a dejar. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, hermanos. Tenemos que ser mansos para poder agarrar la sabiduría, sumisos y mansos, para que nuestra mente se despeje, para que no haya conflicto y poder entender lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos está hablando, ¿ok? Entonces, aquí otra vez, aquí ya se está pasando el proceso de renovación. ¿Qué pasó?
Comencé unido con Dios, me confundí, pequé, busqué la sabiduría. ¿Y qué nos lleva a esto? Cuando ya buscamos la sabiduría de Dios, nos vuelve a unir con Dios. Y este fue el proceso de renovación. Y vuelvo a ser como nuevo, como nacido de nuevo, ¿ok? Aquí ya que tenemos este proceso, el creyente ya aprendió algo, ya le llegó una sabiduría, ¿ok? Y aquí es donde comienza cómo esto me está preparando para enseñar. Como maestros, yo les decía, tenemos primero que aprender. Si yo no viví este proceso para aprender lo que Dios me está hablando, no estoy listo para enseñarlo. A menos que solo sea como un vocero. Si yo soy un vocero, no soy un maestro. No sé si me estoy dando a entender. Un maestro es quien ya tiene la sabiduría y te va a ayudar a alcanzarlo. Pero alguien que tuvo la información, va y dice la información, pero eso no quiere decir que ya alcanzó esa sabiduría divina. Espero darme a entender y si no es así, dejen sus notas y después yo reviso y les ayudo a entender la idea. ¿Ok? Entonces, el maestro necesita prepararse en todas las áreas que va a enseñar. A veces es como difícil decir, es que no tengo tiempo para estudiar la lección. Y a veces en muchas partes del mundo, en muchas escuelas, en muchas iglesias, ¿qué hace un maestro? Agarra programas que ya están establecidos y solo los va leyendo en el camino y transmite la información, pero no les está ayudando a enseñar, a aprender, Como maestros es nuestra responsabilidad llevar nuestro conocimiento a los hombres, mujeres y niños que desconocen la palabra de Dios. Como creyentes, cada creyente es un maestro. Entonces nuestra responsabilidad es la sabiduría que yo ya vivo, que ya aprendí, de la que ya soy digna de compartir, voy y la anuncio las noticias, las buenas nuevas. Primero ya sabemos cuál es el gran mandamiento, pero no nada más nos vamos a quedar en eso. Uno debe de tener un crecimiento espiritual y aquí viene cómo vivir la vida. En la palabra de Dios, ¿qué voy a aprender? La familia, busco qué habla Dios de la familia. ¿Qué voy a aprender? Los varones, ¿qué habla Dios de los varones? Mucha instrucción, toda la instrucción de hecho. Para vivir una vida plena viene en la Biblia, pero necesitamos leerla, aprenderla para poderla enseñar, que esa es nuestra misión como creyentes, enseñar la palabra de Dios. Aquí, hermanos, cuando nosotros solo transmitimos la información, nos estamos convirtiendo solo en profesores o docentes. Yo sé que a veces va a ser difícil como entender porque quienes miran este mensaje son bilingües y traducirlo al inglés, a veces el término no cuadra, pero quiero darlo a entender en español y que quedará bien claro. Todas sus dudas pueden anotarlas. En la lengua española, un docente o profesor, es alguien que transmite la información, da una cátedra, da una lección. ¿Qué hace? Comparte información y se la hace llegar al estudiante. Eso es lo que hace el docente o profesor, ¿ok? Entonces, esta persona solo va a agarrar cualquier tema de su interés o de la necesidad del estudiante, va a investigar no a profundidad, solo como pinceladas, es como para que esté informado, valga la redundancia, nomás para que esté informado. Entonces, este estudiante no va a tener un aprendizaje pleno de lo que quiere aprender, ¿ok? Y para ser un maestro, hermanos, aquí ya viene como que algo fuertecito, pero para ser un maestro es bien difícil, hermanos. Un maestro, hay dos formas de ser maestros y quiero que vayamos aquí haciendo las notas porque esto es bien importante. Hay dos formas de ser maestros. Una es cuando una persona se ha preparado académicamente, mínimo por 20 años, en escuelas especializadas de profesionistas y que han dedicado por lo mínimo 48,000 horas de estudios, esto sin contar su tarea y sus investigaciones. Después de hacer todas estas horas de estudio, estos estudiantes tienen que hacer un examen, una tesis, muchos estudios, mucha investigación y si ellos pasan un examen, van a ser maestros, un título de maestro, maestría. O la otra forma, y yo creo que las dos están súper difíciles,
pero si nos comprometemos podemos lograr y llegar a hacer las dos, ¿verdad? La segunda forma es llevar una vida digna de ejemplo. Aquí vean nomás, parece como bien simple, ¿verdad? Sí, llevar una vida digna de ejemplo. Pero ¿quién diría ahorita, yo soy digno de que sigan mi ejemplo? ¿Quién puede decir, sigan mis pasos? Yo en lo personal no diría, sigan mis pasos porque sé que tengo muchos errores. Entonces, en la antigüedad, los maestros se llevaban a vivir sus discípulos para que aprendieran de su ejemplo. En las artes marciales, en las caricaturas y películas, ustedes podrán ver cómo el estudiante se va a vivir con el sensei hasta que se perfecciona. Y lo vimos con Jesús, el ejemplo perfecto del maestro. ¿Qué hizo? Los discípulos se fueron con él y él enseñaba la verdad absoluta. Y también lo que debe de enseñar un maestro que vive con el ejemplo es la verdad absoluta que viene de Dios. Y el propósito debe ser el bien mayor, el que Dios nos enseña. No les voy a explicar cuál es el bien mayor, porque es un tema muy largo, pero los creyentes ya debemos de saber cuál es el bien mayor para cada persona. Entonces, nuestro trabajo como maestros es compartir la verdad absoluta que viene en la Biblia y llevar al bien mayor a cada estudiante. Cuando nosotros aceptamos el reto y el compromiso de ser maestro, a veces lo tomamos muy a la ligera y decimos, sí quiero ser maestro. Pero, hermano, los invito a ser bien sabios porque acuérdense que la lengua es bien importante con lo que declaramos. Cuando aceptamos ser maestro, estamos diciendo, me comprometo a ser un ejemplo de vida. Imagínense qué palabras, hermanos. También les hablaba la vez pasada que no tenemos que tener favoritismo con ningún alumno. Como maestro, si yo tengo 15 discípulos, a 15 discípulos trato igual. Si tengo 2, a 2 trato igual. Y si entre los discípulos está mi hijo, está mi nieto, está mi alumno favorito, de cualquier forma yo a todos los tengo que tratar igual, porque como maestro mi objetivo es que ese alumno, aparte de recibir la información, forme su vida. ¿Qué quiero decir con que forme su vida? Que lo viva, que lo haga parte de ello, que tenga conciencia de lo que está actuando, que pueda dominar el tema. Es bien difícil ser maestros, hermanos, porque no nada más es decir, ya les tengo la información y así, y a veces, por ejemplo, en México que hacían los exámenes para evaluar al maestro, evaluaban a los estudiantes, así de fácil. Si el estudiante fallaba, pues ya sabían cómo estaba el maestro. Entonces, tenemos que ayudarles a formar su vida, una vida formada con un comportamiento digno, a controlar sus emociones, en pocas palabras, que tengan dominio propio. Les quiero dar una ilustración de cuando yo estaba estudiando para ser educadora. Una maestra nos dijo que a veces cuando tú trabajas en una fábrica de bolsas, no importa si es de alta calidad o corriente, la fábrica hace bolsas en series, bolsa tras bolsa tras bolsa. Y si una bolsa se echa a perder, se rompe o sale mal formada, se deshacen de ella y la fábrica sigue fabricando y fabricando y fabricando. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ok, mi trabajo no es en una fábrica, mi trabajo es con en este caso los niños, pero ustedes pongan con su estudiante a su nivel que enseñan y decir, esta no es una bolsa en serie, este es único modelo, es una persona. Esta persona no la puedo desechar, si lo malformo, lo rompo o lo daño, no lo puedo echar a la basura ya y, pues ni modo, hice mal mi trabajo. No, ser maestro compromete a formar a ese estudiante de una forma correcta. ¿Y qué tienen en común estos dos trabajos? Que los dos empleados le van a dar cuentas al dueño. El que echó a perder la bolsa de la fábrica, pues no sé si se lo descuenten según los acuerdos, ¿no? Pero imagínense llegar con Dios, que es el dueño, el padre de los hijos, y decirle, pues fíjate Jesús, que no fui lo suficientemente bueno, no me comprometí,
o no tienen una vida de ejemplo, es bien difícil, hermanos, que de verdad vivamos lo que predicamos, pero así es como debe ser un maestro. De hecho, también les voy a compartir cuando estaba de estudiante, que a veces, no sé, que queda el pantalón roto y largo, lo han visto a veces y lo arrastran y se rompe y se rompe. Esta forma a veces inapropiada de vestir, en pocas palabras, y la maestra nos veía así como bicho raro y decía, ¿ese es el ejemplo que le vas a poner a los niños? Tienes que estar vestida decentemente. Y decía, y si tienen alguna moda marcada en la piel o algún accesorio que invita a los niños a dañar su cuerpo, ustedes saben a lo que me refiero, por favor tápenselo porque es el ejemplo que le van a dar al niño, al estudiante. Entonces nuestra vida enseña, así de fácil. Y me dejó bien marcada la clase porque tuve notas bajas por llevar ropa inapropiada. Ya para el siguiente semestre aprendí a vestirme mejor, pero decentemente, acorde a lo que yo estoy representando, ¿verdad? Entonces miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a ir a Efesios 3, ¿ok? Hasta aquí espero ser clara en darme a entender. Si no, por favor dejen sus notas porque es un punto bien importante que todos los maestros debemos entender, ¿ok? Estaba estudiando en el capítulo 3 que se llama la lengua. Entonces investigué en griego y en hebreo si había alguna palabra o su etimología que dijera a qué se refería exclusivamente con la lengua. Pero dice en los dos lenguajes, no dice una palabra directamente con la lengua. Unas en hebreo está la palabra P, así, P-E-H, P, y significa boca. Y en el griego está la palabra glosa, que se refiere a un órgano del cuerpo. En sí no habla tal cual como la lengua. Lo tradujeron porque da sentido, ¿verdad? A lo que nos dice el contexto del capítulo. Pero en la lengua española, hermanos, por eso les digo la importancia del lenguaje. En la lengua española, la definición es muy interesante porque hace alusión a, escuchen, sistema de comunicación propio de una comunidad humana. Otra vez lo voy a repetir, sistema de comunicación propio de una comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de que tenemos la lengua, el órgano del cuerpo, tenemos un sistema de comunicación y a esto me refiero también a un lenguaje corporal. El maestro debe de cuidar lo que habla y su lenguaje corporal. He aquí la importancia de que estemos bien preparados porque mi lenguaje corporal a veces habla más que mi lengua. Y ahora sí vamos a la palabra en Santiago 3, 1. Hermanos míos, escuchen lo que dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de otros. Lo voy a repetir. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de otros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende con la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir con este versículo, hermanos? Es una responsabilidad súper grande ser maestro porque vamos a dar cuentas, número 1. Y número 2, tenemos que ser congruentes. El etos tiene que estar alineado. Mi comportamiento, mi carácter, mi personalidad, mi lenguaje corporal, tiene que estar alineado en una sola línea y que es en la mira de Dios. Por eso es que en el proceso de renovación tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hermanos, imagínense qué intenso que dice, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a dar cuenta de los dones que Dios nos da y cada conocimiento, cada aprendizaje es un don de Dios, es un don de Dios. Entonces necesitamos dar lo que Dios nos da. El versículo nos invita a ser como nuestro Señor Jesucristo.
Él buscaba enseñar los propósitos de Dios, fíjense. Cuando somos maestros no tenemos que enseñar nuestros propósitos. Jesús sabía el propósito de Dios. Él sabía y entendía y enseñaba con su vida entera los planes y programas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El ejemplo perfecto de un maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser como él. Número uno, conocer el propósito de Dios. Conocer, saber y enseñar, fácil, sus planes y programas, así de facilito. Bueno, entre comillas facilito porque es un proceso, ¿verdad? Entonces, este versículo nos enseña a ser como Jesús, porque Jesús era el único que ha tenido el dominio propio y a lo mejor nunca vamos a lograr ser como él, pero por eso está este proceso de renovación. ¿Qué hago? Oh, ya me evalué, estoy mal en esto, entonces tengo que buscar aprender. Caigo, subo. ¿Recuerden cómo es el proceso? Me confundo, peco, luego busco la sabiduría y vuelvo con Dios. Así el proceso. Así una y otra vez en todo lo que tengamos que aprender hasta que estemos renovados y estar completamente unidos con Dios. ¿Ok? Aquí, hermanos, cuando nosotros ya hemos buscado, como les decía anteriormente, los propósitos, los planes y programas de Dios, como lo hizo Jesús, ya tenemos la sabiduría de Dios, así de fácil, hermanos. Si tenemos la sabiduría de Dios, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que me gustaría, la palabra es bien clara, hermanos, solo hay que estudiarla y vivirla, porque es lo que vamos a proyectar. Cuando la sabiduría viene de lo alto, miren, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo se muestra? Con buena conducta en sus buenas obras, con sabia mansedumbre. ¿Cómo se muestra? Con buena conducta, así de fácil. Cuando nosotros ya nos hemos renovado, cuando ya llegamos a ese conocimiento, esa sabiduría ya la hemos adquirido, ya la podemos transmitir, ya la podemos enseñar. No solo vamos a dar información, la vamos a vivir. Por eso es que un maestro tiene que tener esa preparación, hermanos, porque, 3:1, léanlo una y otra vez todos los maestros, 3:1, Santiago 3:1, léanlo una y otra vez, hermanos, porque para que Dios nos dé sabiduría. Entonces dicen en el capítulo 3, versículos 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna y llena de misericordia, y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, ya para cerrar el mensaje, que Dios nos ayude a todos los maestros a vivir intencionalmente un proceso de renovación, donde yo estoy con Dios, me evalúo en qué estoy mal, porque siempre tenemos que perfeccionarnos, me evalúo. Si trae confusión a mi mente y peco y no paso la prueba, voy a caer al pecado. No pasa nada, con sabiduría y con acción de gracias y siendo manso, busco a Dios, pido perdón y otra vez voy a volver a renovarme. Así es el proceso, hermanos, porque renovándonos es cuando ya hicimos nuestro el conocimiento, y cuando ya hicimos nuestro el conocimiento podremos enseñar y seremos dignos de ser llamados maestros, aunque sea en un área, no maestros de vida, pero un maestro de comportamiento, un maestro de lenguaje, algo en el que podamos ir buscando cómo Dios lo hacía. Pero miren lo que tiene que llevar: primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y que dé buenos frutos. Hermanos, este libro de Santiago iba dirigida a todos los que se alejaron de Dios, y ahora lo podemos aplicar a todos los cristianos que con un comportamiento nos estamos alejando, con una desobediencia nos estamos alejando, y para eso nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, para renovarnos, unirnos a Él y así poder enseñar, porque recuerden que en cada creyente habemos
un maestro, y en cada maestro tenemos mucha responsabilidad. Que Dios les bendiga y que les dé la sabiduría que viene de Dios. Los saludo. Amén.